Bueno, buenas tardes a todos. Con algunos nos conocemos. Me toca hoy como asesor financiero dar una charla breve sobre un poco cómo está relacionado el mercado de capitales con el agro. Le pusimos de título a la charla Potenciar tu habilidad con herramientas del mercado de capitales, que es lo que vamos a hablar. Tenemos una hojita de ruta para hoy. Le voy a contar un poquito quién soy. Soy Leonardo Fogar, soy ingeniero agrónomo, soy hijo de productor. Me recibo, voy al campo a trabajar con mi papá. Eso no funcionó muy bien, como le pasa a muchos. De ahí trabajé en relación de dependencia 2 años y medio en Parra, que con muchos me conozco de ahí. Después, bueno, empecé a asesorar campo en la zona y estuve 3 años como asesor de un grupo CREA en Bandera. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando fui viviendo todo ese camino, me fui dando cuenta que al productor agrícola le faltaba algo, que era la pata financiera sobre todo, donde justamente es lo que más hicimos énfasis, en lo que más trabajamos en las empresas CREA. ¿De qué vamos a hablar un poquito? Bueno, la idea un poquito que se lleven es de cambio de régimen económico, cómo cambia la estructura de costos del campo, cómo interviene el mercado de capitales, fuentes de financiamiento, instrumentos de cobertura, algunas joyitas impositivas que pueden servir para eludir impuestos, que están muy buenas, inversión de excedentes y cómo arrancar a hacerlo. Para comenzar, hablando de cambio de régimen económico, veníamos de acá, de estos dos señores, Alberto y Massa, donde tenían déficit fiscal, emisión monetaria, inflación, lo cual hacía que haya tasa de interés negativa. Con tasa de interés negativa, todo crédito en peso que había, ¿qué hacíamos? Los tomábamos, ¿sí? Entonces, ¿quién eran los mayores perjudicados en esto? Los más vulnerables. Había un desincentivo al valor agregado y un incentivo a la producción primaria de granos, que es lo que fue pasando en toda la Argentina, sobre todo en las grandes extensiones de acá del norte, que cada vez se fue yendo más hacia la agricultura extensiva. Obviamente que los mayores beneficiados de esto era el sector exportador. ¿Por qué? El gobierno, que hacía, devaluaba para licuar pasivos, lo cual generaba que el exportador con menos grano pague deudas en pesos, pague créditos baratos a tasa negativa, etc. Esto hacía una licuación de gastos estructurales, de deuda y de impuestos para cualquier empresa que exportaba. ¿Por qué? Porque vendía dólares. ¿Quién eran la vedette de esto? Eran los dólares y los commodities. ¿Qué hacíamos? Acopiábamos dólares o acopiábamos granos, soja, maíz, trigo, girasol, lo que sea, fibra de algodón, ¿sí? Después llega Milei con Caputo, no tienen superávit, no emiten, hay desinflación, tasa de interés positiva. Que eso genera un problema para las pymes, sobre todo porque el costo del financiamiento, el costo del capital aumenta y eso hace que la rentabilidad del negocio caiga. Los más perjudicados, el sector exportador. Yo lo puse así como alevoso, porque yo también, me incluyo, cuando estaba el gobierno anterior todos pedíamos que no queríamos que esté más, que esto, que lo otro. Lo que no nos dábamos cuenta es que desde el punto de vista de la rentabilidad, acá dice rentabilidad expresada en dólares oficiales, y aclaro, dólares oficiales, el negocio, cuando estaba el kirchnerismo, era muy bueno para el agro, porque con $1 que nosotros invertíamos de capital, obteníamos $1 de rentabilidad. O sea, prácticamente el agro, y lo he visto haciendo gestión CREA, tenía rentabilidades del 100% en dólares, ¿sí? Eso hoy, cuando las rentabilidades están expresadas en dólares oficiales, son bajas. ¿Por qué? Porque la vedette son los pesos y la tasa de interés. Como la tasa de interés es positiva contra la inflación, la deuda es cara, y eso genera que la caída de la rentabilidad, mejor dicho, genera una caída de la rentabilidad relacionada a la tasa de interés y al aumento de todos los costos estructurales, ya sea personal, combustible, repuestos, reparaciones, etc. ¿Sí? Si me quieren hacer alguna pregunta, me van interrumpiendo. Entonces, veníamos de una economía irracional, donde todo lo que había de crédito a tasa negativa lo tomábamos, sembrábamos dólares en el campo, pagábamos alquiler, lo que pidan, porque la idea era producir dólares, ¿sí? Teníamos subsidio de combustible, energía, licuación de pasivos, gastos estructurales, tomábamos toda la deuda posible en pesos, ¿y qué hacíamos con los dólares? Los guardábamos. Era un negocio netamente financiero. Lo que acá no nos dábamos cuenta es que esto era un país anormal. Lo vimos, yo tengo 33 años, lo viví toda mi vida y recientemente ahora cambió. Alguno que es más veterano que yo, por ahí puede haber vivido la convertibilidad, se va a acordar más, pero bueno, pasó algo parecido. Ahora pasamos a una economía racional, donde ¿qué hay que hacer? Usar capital propio.
Sembramos cereales y oleaginosas, ya no sembramos dólares. Ahora realmente hay que producir. El alquiler deben bajar. No, ahí lo puse a propósito esa palabra, no con validar boludeces, porque parece que hay algunas empresas que todavía no se dan cuenta que la rentabilidad cayó y que los márgenes de alquileres que están ofreciendo no son acordes a la rentabilidad que hoy tiene el negocio del agro. Y bueno, obviamente los costos es algo muy importante en todas las empresas y no solamente las del agro. Hay que buscar un financiamiento, ver qué financiamiento se consigue, ver distintas comparaciones de tasas. No endeudarse en pesos, usar el mayor capital propio posible, crédito únicamente en dólares, obviamente lo que menos se pueda, ¿no? Y el negocio pasó a ser productivo, como en cualquier país normal, ¿sí? Fíjense que lo que yo les cuento no es nada nuevo, pero para poner en contexto. Nosotros teníamos un desincentivo al valor agregado que hacía que produzcamos grano y que exportemos. En cualquier país normal, el valor agregado tiene más rentabilidad que la producción primaria, y acá, ¿qué ocurría? Justamente lo inverso, o sea, no le dábamos valor agregado a la producción, no le dábamos valor agregado a la producción primaria. Ejemplo, el caso más fuerte que se notó apenas asumió el gobierno de Milei fue la leche, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacíamos? Porque no convenía, o sea, convenía directamente producir grano, exportar y listo. Yendo un poquito a la estructura de costos. Bueno, los gastos de estructuras, alquileres, campo propio, insumos, semillas, ¿sí? Importante asesoramiento en insumos, necesitamos aprender sobre el correcto uso de herbicidas, dosis y acompañantes, ¿sí? Yo, acá está, bueno, Cristian parece que salió, pero no me va a dejar mentir. Yo hago incluso ensayos a bajas dosis de productos de Syngenta y de cualquier otro tipo de marcas, porque a veces el secreto no está en aumentar la dosis, sino en buscar los buenos acompañantes para que el producto ingrese a la planta correctamente y se produzca el efecto biológico que nosotros estamos buscando. Puntualmente en herbicidas, pero bueno, también va a ser para fungicidas e insecticidas. Las labores propias y contratadas, y lo puse acá, y alquileres y campo propio, porque nosotros necesitamos aprender, aquellos que tienen campo propio y que tienen sus maquinarias, necesitamos aprender a separar, porque ustedes cuando tienen todo eso en el campo a veces no hacen los números, pero ustedes tienen por un lado el negocio de que ustedes se alquilan el campo ustedes mismos, tienen el negocio de que ustedes se hacen los servicios ustedes mismos, tienen el negocio de producción y después la venta de grano. O sea, dentro de todo eso tienen 4 negocios. Y si le quieren poner un número, gasto de estructura como algo transversal a todo, ¿sí? Y es importante medirlo para saber en cuál somos más rentables, y hay veces que un negocio subsidia al otro. Por ahí si alguno tiene empresa de camiones y hizo los numeritos, se habrá dado cuenta que el negocio del flete de camiones en los últimos años, sobre todo ahora con el aumento del combustible, cayó demasiado. Bueno, los costos impositivos toman mayor preponderancia. Recordemos que los impuestos antes, sobre todo para el agro que paga IVA anual y los impuestos a la ganancia también son anuales, y bienes personales y todo pasa el año que viene, nosotros pagábamos los impuestos de un año con un dólar que obviamente subía el tipo de cambio y terminábamos pagando con mucho menos kilos de cualquier producto los impuestos del año anterior. Entonces eso hacía que no le demos tanta importancia, pero ahora, como estamos en un país más normal, si se quiere, esto pasó a tener una preponderancia importante. El financiamiento, logística y comercialización, ¿sí? Acá es importante el tema del financiamiento. No, lo puse así, no tomar crédito por tomar. Ahora podemos ver algunos ejemplos. Logística y comercialización. Esto parece una pavada, pero es importante que cuando nosotros hicimos todo bien durante el año y llegó el momento donde tenemos que vender, y a veces por trabajar con un acopio que todo es fácil, terminamos mandándole todo ahí, cuando hay otro que al lado te ofrece mejores condiciones, y es simplemente averiguar y cambiar. Porque hay veces que por un simple hecho de estar cómodo toda la vida con el mismo, no averiguamos que hay otro que por ahí te cobra menos comisión o te hace un menor gasto de contraflete o lo que sea, y hoy todo suma. Coberturas, que ya vamos a ver, hay coberturas forward, futuros, opciones y sintéticos. Mercado de capitales versus bancos. Y bueno, los impuestos acá después les voy a mostrar algunas cositas que por ahí para aquellos que trabajan con e-check sobre todo, les pueden servir. Yendo un poquito a lo que es el mercado de capitales en sí. El mercado de capitales funciona con oferta, ¿sí? Hay alguien que ofrece y hay alguien que demanda, ¿sí? Acá por ahí se puede interpretar al revés, pero bueno, están inversores y empresas que están dispuestos a prestar plata a alguien que necesita,
a cambio de una tasa de interés. Más o menos así funciona. Y dentro de eso hay agentes reguladores. ¿Quiénes son los agentes reguladores? La Comisión Nacional de Valores, que interviene entre las emisoras de deuda o acciones, lo que sea, los mercados, agentes intermediarios y el público inversor. Acá está un poquito las categorías, ¿sí? Todas las categorías de Comisión Nacional de Valores, salvo esta que son agentes productores, en mi caso, siempre son personas jurídicas. Solamente las únicas personas físicas son los agentes productores, que son aquellos que intervienen para asesorar a un cliente en qué tipo de instrumentos invertir y cómo. Dentro de los mercados tenemos 3 mercados, BIMA, MAB y A3. BIMA es donde mayormente se operan títulos valores de acciones, bonos, letras, cauciones, etc. Ya vamos a ver un poquito qué es cada cosa. El MAB, que es como el financiamiento PYME del mercado, y MADVA, ROFEX y MAE, que se fusionaron en A3 mercados. MADVA era el mercado de término de Buenos Aires, ROFEX, el mercado de término de Rosario, y MAE, el mercado abierto electrónico, por eso se llama A3 mercados, simplemente porque se fusionaron 3 mercados. Acá hay ejemplos de ALICs, o sociedades de bolsa, o brokers, como los quieran llamar. Le puse unos ejemplos porque con estas son las empresas con las que trabajo. Balan, la Bolsa de Comercio del Chaco, Bull Market, Ecovalores, Inview, Cocos Capital, son sociedades de bolsa. Y un poquito para ir a fuentes de financiamiento. Acá vamos a empezar a ver alguna distinción importante entre los bancos y el mercado de capitales. Bancos, cuando ustedes sacan crédito, lo habrán hecho obviamente, sacan crédito a sola firma, prendarios o hipotecarios. Y cuando le liquidan el crédito, pagan tasa de interés. Bueno, vamos a arrancar por la primera parte, que cuando la plata ingresa a su cuenta hay un costito que se llama gasto de sellado, que ese no se salva a nadie. Eso va a la provincia y no sirve para descargar ningún tipo de impuestos, ¿sí? Es el primer curro. Pero tasa de interés y comisiones más IVA. Cuando ustedes toman un crédito, pagan IVA por la tasa de interés y por las comisiones que les cobre el banco, ¿sí? Vamos al mercado de capitales. Arrancamos con el descuento de cheques propios de tercero. Máximo 360 días, dice ahí. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen un cheque físico, que obviamente hay que enviarlo con un remis o llevarlo al mercado, o un e-check, ustedes lo pueden negociar en la bolsa a una tasa de descuento. Cuando ustedes negocian esa tasa de descuento, la tasa de descuento negociada no tiene IVA. Sí las comisiones del broker, porque el broker está cobrándote un servicio y pagás IVA solamente por las comisiones y el derecho al mercado. Cuando dice cheque propio y cheque tercero, significa que cuando ustedes se hace un proceso que se llama calificar una carpeta, que ustedes hacen, les piden todos unos papeles y envían una calificación a una sociedad de garantía recíproca, que hay un montón, y la sociedad de garantía recíproca le da un aval para hasta tanta cantidad de dinero ustedes vender cheques en el mercado de terceros, es decir, fulano le hace un endoso a ustedes y ustedes venden ese cheque endosándolo, o ustedes mismos emiten un cheque y lo venden, ¿sí? Funciona de la misma forma. El derecho de mercado es como si fuera pagar única vez para asociarte, o va pagando por operaciones, un porcentaje. Es por operación y depende del título. Cada título, cuando uno vende algo en el broker, por ejemplo, en cualquiera, vamos a suponer una acción, hay una parte, una comisión que es del broker y hay una parte que se llama derecho de mercado, que va directamente al mercado en el cual vos estás negociando. Vamos a suponer que es BIMA, por ejemplo, mayoritariamente la comisión de una acción es el 0,5%. Y de mercado, el derecho de mercado es el 0,08. Ese 0,5 va al broker y el 0,08 va a BIMA, que es el mercado en general, ¿sí? Más IVA siempre, ¿no? Y en una parte de licitación total en 100, por ejemplo, ¿qué porcentaje es por gasto? Y luego querés cambiar un cheque de 1.000.000 de pesos. ¿El gasto total está mensurado, lo tenés mensurado? Bueno, pasa que depende de la tasa de descuento más una comisión que te cobra la sociedad de bolsa con la que vos hagas el descuento del cheque y el derecho de mercado a descontar ese cheque. O sea, son las tres cosas. La tasa de descuento, cuando vos te muestran una comparativa de tasas de descuento, te muestran la tasa de descuento, pero ahí no están las comisiones de los brokers ni las de derecho de mercado,
y cuando te las dice, generalmente te dicen sin IVA. O sea, uno cuando quiere hacer realmente cuánto te va a quedar el bolsillo, hay que hacer todo el cálculo. Ahora, obviamente, las tasas de descuento bajaron un montón. No te sé decir de esta semana porque no miré. Sí, por ahí debe estar más o menos. Después están los descuentos de pagarés, que lo que cambia es que con el cheque nos vamos hasta 360 días, con el pagaré nos vamos hasta 3 años, y acá estamos hablando de pesos o dólares. El cheque siempre hablamos de pesos, acá puede ser estamos hablando de dólares. Y lo mismo, pagamos solamente IVA de las comisiones y los derechos de mercado. Y después está acá la emisión de obligaciones negociables pymes, que no pagan IVA, ni por los intereses, ni por las comisiones, ni por los derechos de mercado cuando se licita, sí cuando se compran y se venden en el mercado secundario. ¿Qué es una obligación negociable? Una obligación negociable es un instrumento por el cual una pyme, avalada por un certificado que se llama certificado MIPYME, que lo habrán escuchado, ustedes, si tienen ese certificado y presentan todos los papeles que la Comisión Nacional de Valores le pide, pueden emitir una obligación negociable PYME, ¿sí? Con una estructura de deuda que se arma en función de justamente la carpeta y algunas cuestiones que tienen que ver con la bolsa con la que creen ese título. ¿Esto qué permite? Que ustedes puedan conseguir financiamiento a más largo plazo, pues ya no estamos hablando de 360 días o 3 años, y obtener un mayor capital. Obviamente que requiere muchos papeles, mucha burocracia, pero se puede hacer. Y fíjense que esto es importante porque a veces estamos hablando de las mismas tasas de interés, pero cuando usted le agregan el IVA a una tasa del 8% anual en dólares en un banco, cambia mucho con respecto a esto que no paga IVA, ¿sí? Bueno, yendo a instrumentos de cobertura, vamos a hablar un poquito ventas a futuro, ¿sí? El mercado 3, que es la fusión de Malva, Rofex y MAE, hoy es el único mercado habilitado para operar futuros. Y acá hay varias cuestiones a entender. Está lo que es por fuera del mercado, que es OTC, se le dice over the counter, significa por fuera del mercado organizado, que es un forward. Todos deben saber o habrán escuchado qué es un forward, pero nadie sabe en definitiva qué es, cómo se hace, con quiénes lo hacemos. Un forward es un contrato entre partes. Yo con Andrés puedo hacer un forward y no participa entre él y yo, no hay nadie. Simplemente él firma un contrato donde, por ejemplo, él acepta que yo le venda a él girasol a $350, ¿sí? Es un contrato entre partes, bilateral. No hay ningún respaldo ni de ningún mercado. Pueden o no existir garantías, pero es entre partes. Y después está todo lo que es a través del mercado a término, Malva, Rofex, ahora A3, donde ahí tenemos los futuros y las opciones. Y acá es importante entender que van a entrar solamente los commodities. Por eso ustedes no escucharán hablar de que hay futuros de girasol, porque el girasol en sí no es un commodity. Sí, el aceite de girasol a nivel mundial, pero no se negocia en Argentina, ¿sí? Esta tabla, después si quieren, la presentación se las dejo. Acá hay un poquito una diferencia entre un futuro y un forward, ¿sí? El lugar del mercado, acá fíjense, futuro, es un mercado futuro y opciones, acá un mercado cualquiera porque es entre partes. Lo otro importante es la liquidez. La liquidez es amplia en el mercado de futuros y acá es escasa, porque si yo negocio un contrato con Andrés, después nosotros con Andrés tenemos que salir a golpear la puerta a ver a quién le vendemos el contrato que él tiene, que yo le voy a entregar soja o que yo le voy a recibir de él $350 por tonelada. O sea, yo lo puedo vender, pero tengo que conseguir quién lo compre. Eso no pasa en el mercado porque la oferta de oferentes, compradores y vendedores es mayor. Y lo otro importante es el riesgo. Esto es lo más importante, porque acá el riesgo de Andrés es que yo no le entregue la producción, el riesgo mío es que Andrés no me pague. En el mercado de futuros, el riesgo está garantizado por algo que se llama cámara compensadora, ¿sí? Entonces, cuando se genera un contrato, si el que compra no paga, la cámara compensadora paga, y si el que no entrega, también hay un castigo, ¿sí? Ya vamos a ver que en el mercado futuro hay otra excepción que está un poquito explicada más adelante. Lo otro importante que le quería ver, no me olvidar, acá esto, depósito de garantía, ¿sí? En el forward no hay garantía, porque usted cuando firman un forward, lo único que gastan es la certificación del escribano. En el caso del mercado de futuros, ustedes tienen que dejar en garantía o un dinero o títulos valores, que si ustedes ya operan con el mercado,
Esos títulos valores pueden ser bonos, acciones, letras, etcétera, ¿sí? Bueno, le voy a explicar un poquito antes. La otra diferencia importante entre el forward y el futuro es que el forward siempre es con entrega. O sea, cuando ustedes firman un forward, tienen que entregar la producción, sí o sí. Y si no se entrega, algo pasa, ¿sí? En el mercado de futuros, cuando ustedes compran un futuro, pueden cerrar la operación haciendo la operación inversa, que es venderla, y compensan el futuro. Si ustedes lo harían al revés, sería la misma forma. También existe la posibilidad de hacer con entrega de mercadería, pero es lo menos usual, ¿sí? Entonces, sí. Una consulta. El contrato forward, cuando vos especificás las distintas cláusulas, que hoy se puede estar libre, digamos, vos podés poner una cláusula que quiera, digamos, son obligaciones también, podés obligar, o sea, entre partes, digamos, si el que tiene que entregar dice, che, no coseché, qué sé yo, el que tiene que recibir la mercadería puede accionar tranquilamente sobre él, o sea... Justamente pasa a ser un contrato privado donde depende de todas las cláusulas, como bien indicás, todo lo que diga en el contrato será tomado en función de... En realidad no garantiza la operación un tercero, como sería, pero garantía existen entre partes, ¿no? Claro, o sea, depende, como bien dijiste, todas las cláusulas que estén en el contrato. Porque tenés contrato simple y cuando vos te vas a hacer un contrato con una multi, como el caso de Syngenta, vos tenés un semejante contrato que tiene un montón de cláusulas. Exactamente, ¿sí? Pues si no terminás perdiendo, ¿sí? Pero es como que, o sea, yo hago un contrato con una sola cláusula donde yo le digo a Andrés que yo le voy a entregar y que me va a pagar y es re sencillo, no dice más nada, o ese que es así de largo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, acá un poquito para hablar de futuros. Hay futuros de dólar, de yuan, de renta variable, acciones, un índice de acciones, Bitcoin, commodities, oro, petróleo, soja, girasol, maíz. Y acá le aclaré por la duda, porque estamos en campaña, el girasol no es un commodity, ¿sí? ¿Cómo funcionan los contratos de futuro? Los garantiza el mercado a término con garantías y diferencias diarias. ¿Alguno escuchó hablar de las diferencias diarias? ¿No? ¿Qué genera esto? Un costo, ¿sí? Un poquito lo vamos a ver más adelante, en un ejemplito. En el sistema de garantías hay un margen de garantías, ¿sí? Un contrato de futuro en Argentina son 100 toneladas de soja, 100 toneladas de maíz o 100 toneladas de trigo. O sea, todos los contratos en Argentina, un contrato es valor nominal 100 toneladas de. Existen también los contratos mini, que son de 10, ¿sí? Que los contratos mini, por ejemplo, generalmente operan a un precio mayor y no son con entrega, son solamente con canje de si los compré, los vendo y los compenso, o viceversa, no son así con entrega. En soja, por ejemplo, la garantía para un contrato de 100 toneladas es depositar $1.600 o tener títulos, valores en el mercado por ese valor, pero no por ese valor, porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, bonos, vamos a suponer que ustedes tienen $3.000 de bonos. Los bonos sirven como garantía, pero a un valor de aforo de, ejemplo, un 70%. Entonces, $3.000 por 70%, ustedes tienen $2.100 para garantizar compra y o venta de futuros, que le alcanzaría para 1.600, ¿sí? Es un ejemplo rápido, bastante largo de entender todo lo que les estoy contando en tan poco tiempo, pero significa que no solamente tienen que llegar a ese valor de 1.600, sino que tiene que ser mayor, porque cada título que se entrega como garantía tiene un porcentaje de aforo. En el caso del trigo, estamos hablando de $14 por tonelada, $1.400 el contrato, y el de maíz, 1.100. Y las diferencias diarias es la diferencia entre el precio del activo pactado a una fecha y el precio del futuro del día a día. Se lo voy a explicar con un ejemplo de dólar, porque el futuro de dólar funciona de la misma forma que el futuro de soja. El dólar hoy está, vamos a suponer, 1.400 pesos y yo compro dólar futuro a 1.700, ¿sí? Vamos a suponer que compro dólar futuro 1.700 en julio del año que viene, ¿sí? De aquí a julio, cuando ustedes hacen esa diferencia de 300 por el tipo de cambio, le da una tasa implícita de interés, ¿sí? Eso también es algo que se habla en el mercado. Ahora, como falta mucho tiempo y el dólar futuro de julio, que está a 1.700, puede subir o bajar de precio, puedo ganar o perder plata en el mercado. Si el dólar futuro baja y yo compré, o mejor dicho, le voy a explicar el ejemplo que pasó, que fue lo que pasó ahora cuando Milei ganó las elecciones legislativas.
Si yo vendo dólar futuro y el dólar baja, yo gano dinero. Porque ese dólar que en julio la expectativa era que esté $1.700, porque había miedo, riesgo del mercado, etcétera, ahora ya no vale 1.700, vale 1.600. Entonces, esos 100 pesos por dólar en diferencias diarias los recibís en un día. O sea, vendiste dólar futuro el viernes antes de las elecciones, el lunes el dólar julio te bajó 100 pesos y te lo depositan. ¿De dónde salen esos 100 pesos? De otro lado, de otra punta compradora de alguien. Así como yo vendí, hubo alguien que compró, que tuvo que poner esa diferencia, porque ahora a ella no le salía lo mismo si lo tenía que poner 100 pesos más. Entonces, esas diferencias diarias se van compensando. Vamos al caso de soja. Vamos a suponer que yo compro un contrato de futuro de soja mayo 320 y la soja va subiendo, ¿sí? Yo compré el contrato, va subiendo de precio y ahora ¿qué pasa? Las diferencias diarias van a ir cambiando. Va a haber alguien que va a tener que pagar esas diferencias diarias y va a haber alguien que va a tener que recibir plata de esas diferencias diarias. Que eso es una de las razones fundamentales, digamos, por el cual el productor no quiere a veces entrar al mercado futuro porque no entiende el tema de las diferencias diarias y está. Cuando vas ganando todo bien porque te van depositando dinero todos los días en el broker. Ahora, cuando vos vendés y el precio, por ejemplo, sube, vamos a suponer que en vez de hacer la operación de compra, vendí soja futuro y el precio sube, ¿sí? Uno dice, che, pero estoy perdiendo porque estoy poniendo plata. Vamos a suponer que yo vendo soja 320 para mayo y empieza a subir. El productor en ese caso va a tener que poner las diferencias diarias todos los días, ¿sí? Obviamente que eso genera un costo porque hay que sacar plata del bolsillo, pero implícitamente quedó con el seguro de que la soja la vende a 320, ¿sí? Por ahí un grafiquito, ahora más adelante lo vamos a ver para entenderlo. Bueno, acá está lo que les decía, los contratos de 100 toneladas son con entrega, los mini de 10 no, se compensan, digamos, si compré vendí, si vendo compro. Y acá vemos un ejemplo de lo que estaba diciendo, me olvidé que estaba el ejemplo, si no se lo mostraba. Vamos a suponer que yo hago un contrato de soja mayo a 3.40, ¿sí? Está alguien que compra y alguien que vende. Esto lo fijé al día de la fecha y pasa un día y el precio de soja mayo 3.40 ya pasó a ser 343,50, ¿sí? Vamos a suponer que yo compré soja, vamos a suponer que yo, en el caso del productor siempre está vendido, pero vamos a suponer que yo soy un feedlot y yo quiero comprar grano. Yo compré soja y la soja mayo ya no está a 3.40, está a 3.43, entonces yo cobro $3. Del otro lado hay un productor, por ejemplo, alguien que está vendido, se dice que está vendido porque el productor siempre tiene producción, entonces tiene que vender, paga $3 por tonelada. Ahora, cuando llegue ese vencimiento, ¿a qué precio vende el productor? A 3.40. ¿Por qué? Porque está a 3.43,5 y pagó 3 y vende a este precio. Eso pasó un día de diferencia diaria. Pasa otro día de diferencia diaria, sucede lo mismo. El que compró cobra, el que vendió paga. Al otro día pasa el proceso inverso. En vez de ir subiendo, baja el precio de la soja futuro. El que vendió cobra y el que compró paga. Esas diferencias diarias, ¿qué que las tiene que poner? Tiene que o depositar garantías o tiene que pagar las diferencias diarias. O sea, y cuando digo depositar garantías es vender títulos o valores por ese dinero para pagarle al otro que tiene que cobrar, ¿sí? Acá está el ejemplo de una venta futuro de soja mayo 2.80. Si la soja baja, su precio en el contrato, cobro diferencias diarias, me aseguro 2.80. O sea, esta es la curva de precio. Acá está el precio y acá está el precio de venta. Entonces, si la soja baja, ¿sí? Yo me fijo este techo. Ahora, si la soja sube, mejor dicho, si la soja baja, yo me aseguré este piso. Ahora, si yo estaba por acá y la soja viene subiendo, yo me quedo con este techo. Porque todo lo que suba de esta parte, voy a tener que ir pagando las diferencias diarias, ¿sí? Después, en la otra parte que estaban las opciones. Dentro de las opciones son instrumentos derivados que nacen de contratos futuros. Hay dos tipos de opciones, que son los calls, que son opciones de compra, y los puts, que son opciones de venta. Es una operación mediante la cual
existe una persona que quiere lanzar una opción y alguien que quiere comprar. Se dice vender una opción o lanzar o comprar una opción, ¿sí? Permiten una cobertura ante el riesgo de posibles eventos desfavorables. El mejor ejemplo es, ustedes contratan un seguro para la camioneta, ustedes contratan un seguro para un siniestro de granizo en el girasol. Ustedes pagan una prima por el seguro de la camioneta o por el seguro del girasol, y si se produce el siniestro, cobran un dinero. Si no se produce el siniestro, pagaron la prima y listo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el contrato de futuro? El contrato de futuro todos los días pagan o cobran diferencias diarias. Acá simplemente van a ir pagando una prima. Se lo voy a mostrar un ejemplo. A ver si está más adelante. Vamos a venir acá. Vamos primero con la opción put. La opción put es una opción de venta. Ejemplo, yo compro un put de soja 320 mayo y pago $5. ¿Qué significa eso? Que yo pago solo $5 por tonelada para tener el derecho a vender a 320 por más que la soja valga cero. Puede valer 100, 150, 200, 250. Y yo, si tengo esa prima comprada y la soja bajó de ese precio que está fijado, yo puedo ejercer ese derecho y cobro como piso el strike ese precio que estaba fijado, ¿sí? Esa es una opción de put, es ante un mercado bajista, por ahí si uno quiere asegurarse un precio de venta de grano, ustedes no quieren entrar al mercado de futuros para no pagar o recibir diferencias diarias, que es un quilombo, pueden comprarse un put y si la soja baja de ese precio, ustedes van a tener el derecho a venderla, ejemplo, a 320. Después está la opción de call, que es al revés, es la opción es una opción de compra, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ustedes compran un call soja 320 a mayo, ¿sí? Y la soja en mayo está a 370. Ustedes en el disponible la venden a 370. Pero además, como se produjo el siniestro del call, que es que la soja suba más de 320, ustedes van a poder ejercer el derecho a comprar soja a $320 a alguien que obviamente se la vende y la venden en el disponible a 370 y le ganan $50 por tonelada, ¿sí? El mejor ejemplo de esto es que pasa mucho que a veces el productor no quiere vender el grano porque es común que como moneda de cambio se use tener dólares, grano, etc. Pero en el último año y medio que está Milei, el negocio financiero era vender soja, comprarse un call por si sube y con la plata de la soja hacer tasa de interés en pesos, ¿sí? Que fue el negocio de que aquel que pudo, lo pudo hacer y fue un muy buen negocio. Incluso la tasa de interés, o sea, la soja tenía que subir un montón para compensar la ganancia diaria de la tasa de interés que era altísima, positiva contra la inflación, como lo hablábamos antes. Acá hay un ejemplo de una compra de un put, donde, como le digo, este es el precio, la parte verde, y en la parte azul está un poquito más desplazada a la derecha, porque ahora ya tengo el costo de la prima. O sea, yo acá tengo un ejemplo de 2.80, acá está escrito, compro un put de soja 2.72, por ejemplo. Pago una prima de 5.50, ¿sí? Si la soja baja su precio en el contrato de futuro, yo cobro 272 menos la prima. Entonces yo tengo un piso de 272 menos 5.50, ¿sí? Yo me fijo una base de que se puede desplomar el mercado y yo al menos vendo 270. Es el ejemplo del put. Después acá hay algo que se llama put sintético. Fíjense que acá hay una línea transversal que está simbolizando un futuro. Si yo esta línea la seguiría hasta acá, sería simplemente un futuro, donde yo me fijo un piso o un techo, que es este, pero aparece esta curvita porque es un put sintético. Vendo un futuro y compro un call. Entonces, vendo el futuro y si la soja empieza a subir, voy a perder por el futuro, pero como tengo el call, en algún momento cuando se produce el siniestro del call, que en este caso este precio es 2.72, todo lo que esté por encima de eso, el call me va a pagar la diferencia, por eso hace este saltito acá. Bueno, acá lo que les dije, que tenía algunas cositas para contarle del mercado que están buenas. Cuando van a los bancos, ¿qué impuestos pagan cuando depositan un cheque? ¿Unos cuantos o no?
Bueno, impuesto al cheque, débito y crédito, y CIRCRE, que es un impuesto de la provincia. En el mercado de capitales, los fondos comunes de inversión están exentos de impuesto al cheque, a débito y crédito, y el CIRCRE depende en qué provincia esté localizada la sociedad de bolsa. Si vendo soja y me transfieren a mi caja de ahorro, como cualquier persona, pago CIRCRE. Las cajas de ahorro están exentas de impuesto al cheque, perdón, de impuesto al cheque no, sí de impuesto al débito y crédito. Si vendo soja y me pagan a mi cuenta corriente, pago impuesto al débito y al crédito, CIRCRE y el impuesto al cheque. Me faltaron los dos ahí, el impuesto al cheque. Si vendo soja, pido un cheque, ahí está por eso el ejemplo. Lo deposito en mi cuenta corriente, pago impuesto al cheque, débito y crédito y CIRCRE. ¿Sí? Esto nos pasa a todos. Ahora, si vendo soja, pido el cheque, lo deposito en la sociedad depositaria de un fondo común de inversión, en un agente de bolsa, lo dejo un día, ¿sí? Lo rescato al otro día, directo a mi cuenta corriente, con un pedido especial, no pago impuesto al cheque, no pago impuesto al débito y crédito, y el CIRCRE, como le dije antes, depende. ¿Sí? ¿Cuál es el pedido especial? El pedido especial es que tiene que ser para... Ninguna sociedad de bolsa te hace una extracción a una cuenta corriente por un monto que no sea mayor a, y depende de la sociedad de bolsa. Algunos es 500.000 pesos, o otra de 1 millón para arriba. A términos del agro no son montos chicos, es lógico, ¿no? Si no, imagínense que por cada orden de pedido a una cuenta corriente tienen que un administrativo en el broker hacer el pedido de esto. Cuando vos suscribís y rescatás, la tasa que te muestra el Fondo Común de Inversión ya tiene implícita las comisiones que te cobra la LIC. De todas formas, suscribir y rescatar suscribir por un día te va a dar una ganancia de tasa de interés por un día, para empezar. Más la elusión, porque está mal dicho evadir, esto es elusión de impuestos, que te va a generar un ahorro de dinero, que es mucha plata. ¿Sí? Está todo dentro de la ley, ¿sí? Es muy distinto evadir que eludir, ¿sí? Los que son contadores saben. Escucha, digamos, depositar eso en ese fondo, ¿no? En el FCI Money. FCI significa Fondo Común. ¿En qué banco físico o dónde o lo haces por la noche? Lo haces a través de una sociedad de bolsa. De hecho, vos podés ir al banco y pedir hacer esto. ¿Con algún banco en particular? No. Los fondos comunes de inversión, a ver, hay muchos bancos que tienen ALIX, y te voy a dar el ejemplo de Galicia. ALIX es una sociedad de bolsa. La LIC de Galicia es Inviu, pero si vos entras en la aplicación de Galicia, también puedes operar dólar MEP, comprar y vender bonos, fondos comunes de inversión, FIMA Premium, FIMA clase no sé qué cosa, todo de la misma aplicación, pero lo hacen a través de la LIC de Inviu, nada más que está enmascarado en la aplicación de Galicia. ¿Sí? Entonces, pero escuchá. ¿Qué haces con el físico? Bueno, el físico, por ejemplo, la Bolsa de Comercio del Chaco es mandarlo a Resistencia y depositarlo ahí. Tiene que estar al día, obviamente, para hacer todo esto, ¿no? ¿Sí? No, lo que te iba a decir es que ningún banco te va a decir que hagas todo esto porque se están jodiendo solo, porque está evitando el impuesto al débito y al crédito, que es un negocio financiero para ellos, porque ellos tienen diferido esa devolución de plata al Estado. Pero hay unos físicos que te compran con la foto también. Sí, pero depende de qué institución. Las bolsas de capital no te lo hacen. Acá en la Bolsa del Comercio del Chaco sí, y en el caso de los bancos lo hacen, pero para descuento de cheque, no para esto. Bueno, y inversión de excedentes, acá les traje algunas ideas. Fondo común de inversión, letras fijas. Las letras son instrumentos del tesoro que te pagan tasas de interés en pesos. Letras TAMAR ajustan por un índice que es la tasa de los plazos mayoristas por más de 1.000 millones de pesos. Los boncaps, que son como letras, boncaps duales, bonos SER, bonos dólar linked. El dólar linked es un bono que está atado al dólar divisa, para que lo entiendan rápido, que es un dólar que ustedes conocen. Entonces, para el que hace grano, es importante este bono porque a veces te genera una cobertura. Futuros de dólar, sintéticos de tasa y de dólar linked, obligaciones negociables, que hoy les expliqué el ejemplo de una ON PYME, pero bueno, existen obligaciones negociables de empresas más grandes, bonos del Estado, acciones, CDRs, ETF,
futuro, opciones financieras, agropecuarias. O sea, fíjense la cantidad de cosas que se pueden hacer en el mercado de capitales. Yo no les voy a explicar cada uno de estos, les expliqué un poquito lo que está más relacionado al agro. Y acá le traje, por ejemplo, la curva del ECAPS, esto para cerrar, donde si ustedes hoy ven acá la tasa de plazo fijo, acá fíjense que está más del 30, en realidad este gráfico ya me quedó desactualizado, el plazo fijo está en el mejor de los casos el 27, hoy, ¿sí? Fíjense que si ustedes quieren invertir su dinero, hay instrumentos que le pagan mucho más que eso y ustedes se aseguran más plazo. Porque si todo sigue como viene, la tasa de plazo fijo va a ir cayendo. ¿Sí? Plazo fijo BNA 27, Galicia 26, Mercado Pago, el Fondo Común de Inversión te da el 28, Fondo FIMA Premium de Galicia 24, Santander 24, y fíjense lo que son los fondos, que puse el ejemplo de uno que yo uso, de una sociedad bolsa. Te dan el 37,5 al 55, depende del riesgo. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo podemos arrancar? Si quieren aprender más, yo tengo una comunidad en un grupo de WhatsApp que ustedes pueden agregar y ahí yo paso información, así que pueden chusmear ahí si quieren y si no, ahí están mis redes sociales. Muchas gracias.